investigarte por tu mala conducta. Si salimos juntos tenemos un par de me gusta. Tírame una foto que se vea en la nave mientras hacemos cosas feas. Mami, ese toto me choquea. Si dicen que soy bandida, no les creas. Yo estoy al 100, como la ventana de mi Mercedes-Benz. Aguanto la gana, mami, tato. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos en Onda Como Vos. Mi nombre es Robert Ruiz y como todos los días con invitados especiales. El día de hoy, la doctora Ana Claudia Vargas de Odonto Relac para tocar un tema muy importante. El tema de la salud bucal es importante y usted tiene que saber cuál es el relacionamiento, las consecuencias que puede haber entre la diabetes y las infecciones bucales. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Oiga, siempre es una alegría tenerla. Esa vibra. Antes venía solita, ¿no? Teníamos más tiempo de charlar, conversar, la veía desestresada. Ahora la veo como que más estresada en estas vacaciones. ¿Qué ha pasado? ¿Está Sofía por ahí ya todo el tiempo? Está Sofía por ahí todo el tiempo, pues no, hay que llevarla a diferentes actividades para que se distraiga y también para que aprenda, ¿no? Bueno, pero antes de entrar al tema este tan importante que es de la salud bucal y la diabetes, ¿cómo han sido estos meses con la niña nuevamente fuera de colegio, en casita? Todo tranqui, todo bien, dicen, disfrutándola un poquito más Sí, ahora ¿no? que hay más tiempo. Sí, además papá, mamá, los abuelos también están ahí al pendiente de ella. Todos están al pendiente, la quieren mucho a Sofía. ¿Qué es lo que más brega con Sofía? ¿Cuántos años tiene Sofía para que su público, su clientela sepa? ¿Cuántos años tiene Sofía? 10 años. 10 años tiene Sofía. ¿Qué es lo que más le hace renegar Sofía? Es un poquito, cuando le digo, ¿no? Cambiate, alistate, comer, es un poco vueltera. Pero es muy inteligente, ¿no? Ah, no, eso sí. Eso es sí, por es demás, muy está inteligente. más que yo en algunas cosas. No, de verdad, es muy inteligente y muy aplicada también. Bueno, usted se lo buscó ya 10 años con Sofía. ¿Y ¿sabe qué me encanta? Que la acompaña a las entrevistas, pero que además ella opina. ¿Por qué no hablaste de esto? Muy rápido dijiste el número de teléfono, dice por ahí, ¿no? Entonces ella está corrigiendo Es muy siempre. inteligente, ¿no? Bien. Sí. Bueno, doctora, el tema que nos aborda el día de hoy, ni yo lo conocía. Desconocido para mí las complicaciones que puede haber entre el tema de la diabetes y las infecciones de la boca, por ejemplo, de los dientes. Cuéntenos un poquito acerca de esto. Bueno, quisimos empezar el año tratando este tema para que los pacientes tengan un poquito más de conciencia, ¿no? Hay pacientes que tienen diabetes y no saben cómo se puede relacionar esto con las enfermedades bucales, ¿no? Y por ejemplo, pacientes que tienen alguna infección bucal y tienen diabetes, estas infecciones cuando se activan hacen que estos niveles de glicemia se disparen y el paciente también puede sufrir complicaciones más severas, ¿no? Porque ya estamos hablando de niveles de glucosa alto en sangre. ¿Y cómo eso es identificar, complicado. por ejemplo, estas consecuencias, algunas características, algo? Bueno, de hecho, la gente que tiene la diabetes ya debe saber, ¿no? Algunos síntomas de tener. Claro, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, si nosotros somos pacientes diabéticos, en vez de ir cada 6 meses al odontólogo, quizás ir cada 3 y evitar todo lo que son infecciones bucales, ya sean gingivitis que se pueden convertir en periodontitis y también todo el tema de lo que son abscesos bucales, ¿no? Que ¿Qué son las infecciones y los accesos bucales? Aquí que tenemos. Bueno, los abscesos bucales son, por ejemplo, cuando una caries no fue tratada, llega al nervio, puede llegar también a afectar a nivel del hueso. Ya. Estos son los abscesos bucales. Y que, por ejemplo, cuando ellos no salen, ya sea por delante, entonces ellos crecen como por la encía, se ve como una bolita de pus, ya sea aquí o también por dentro de la boquita. Cuando no rompen esta pared, el paciente puede presentar muchísimo dolor, un dolor insoportable que los pacientes a veces no pueden ni dormir. Y en pacientes diabéticos recomendamos antiinflamatorios, analgésicos, antibióticos y nada nos quiere funcionar porque en ellos todo es más complejo de tratar. Oiga, ¿y puede generar en la pérdida del diente? Sí, así es. Los pacientes que tienen diabetes y no son tratados, por ejemplo, una gingivitis, que es una simple inflamación de la encía, es cuando el paciente ya tiene que ir al odontólogo. ¿Para qué? Para ver si hay que hacerle algún tipo de limpieza, algún tipo de estartraje, porque si esta llega a avanzar, que en pacientes diabéticos avanza mucho más rápido, bueno, el paciente comienza a movérsele el dientecito como una tecla de piano y es para extraer sin necesidad de que tenga un puntingo de caries. Si somos diabéticos, ¿el cuidado dental es más minucioso que tenemos? Así es, debe ser más minucioso, evitar, como decimos, todo lo que son las inflamaciones. Tenemos que hacer cepillado 3 veces al día, el uso del hilo dental para prevenir caries interproximales. ¿Por qué? Porque los pacientes diabéticos son pacientes que también tienen un poco de sequedad bucal y la saliva lo que hace es una autoclisis o una limpieza
de la cavidad oral. Entonces son pacientes que son más propensos a tener caries dental. Doctora, y el tema de los enjuagues bucales, por ejemplo, es importante para ellos. Así es, por ejemplo, para pacientes que tienen gingivitis o periodontitis hay enjuagues bucales que tienen clorexidina o también ácido hialurónico. Esto nos ayuda, por ejemplo, en pacientes diabéticos que se someten a algún tratamiento quirúrgico, tienen que estar controlados con la diabetes y la cicatrización es un poquito más lenta en estos pacientes. ¿Pero cicatrizan? Los enjuagues bucales, así es, un paciente que está controlado, un paciente que puede hacerse implantes, cirugía de terceros molares, pero un paciente que está descompensado, está totalmente contraindicado para realizarse cualquier tratamiento quirúrgico. En el tema de los enjuagues bucales, afortunadamente hay distintos, ¿no?, que son fuertes y suaves. ¿Cuál es el recomendable? Así es, por ejemplo, si un paciente tiene diabetes, vamos a recetarle enjuagues bucales con clorexidina y además con ácido hialurónico, que nos ayudan en el tema de lo que es la cicatrización, ¿no? Ahora también tenemos geles periodontales con ácido hialurónico y estos también nos ayudan en el tema de lo que es la cicatrización, que en ellos, como dijimos, lo tenemos un poco más complejo. Oiga, de verdad que desconocíamos estas situaciones. El tema del mal aliento también puede ser causa de esto, ¿va relacionado? Los pacientes que tienen diabetes se ha comprobado que tienen como un aliento más afrutal, ¿no? ¿Y son eso pacientes por qué? que bajan de ¿Por lo peso. dulce de la sangre? Sí, porque el tema de lo que es la saliva, todo esto en ellos está alterado, ¿no? Ya. Entonces ellos tienden a tener este tipo de aliento y también vemos que a veces la orina también tiene un distinto olor. Son pacientes que Más dulce. bajan de peso, y bajan de peso de pronto, entonces son como que signos de alerta para que también vamos a hacernos un control de glicemia. Y, por ejemplo, en las personas en menores que tema de la dentadura, ¿cómo podemos cuidar? Y ya cuando somos grandes, ¿cómo podemos evitar perder las placas, las piezas dentales? Así es, desde pequeños debemos de inculcar a nuestros niños hábitos como es el de la higiene bucal, la visita al odontólogo, para que no tengan miedo y en adultos ya evitar todo este tipo de complicaciones, ¿no? Doctora, pero si una persona tiene el tema de la diabetes y no está controlada, ¿puede ir a hacerse sus controles dentales, limpieza, Lo que tiene que tratamiento? hacer un paciente que no está controlado primero es visitar a su diabetólogo, controlar lo que es el tema de la glicemia y también si tiene alguna infección activa, visitar al odontólogo. Pero si nosotros a los pacientes que tienen diabetes no podemos hacerle procedimientos quirúrgicos. A veces ni siquiera un tratamiento de conducto se nos hace complejo y es preferible primero darle antibiótico al paciente para que estemos resguardados y cualquier infección no se nos vaya a expandir porque estos son pacientes complicados de tratar. Oiga, por eso es importante que el paciente avise, anuncie, ¿no? Así es. Diagnóstico previo. A veces los pacientes no avisan, uno no pregunta, entonces pueden surgir este tipo de complicaciones y es importante que si tenemos diabetes lo anunciemos a nuestro odontólogo. ¿Cuánto tarda una persona con diabetes en una extracción de muela, por ejemplo? Bueno, el tiempo del tratamiento es el mismo, sin embargo su cicatrización sí es un poquito más lenta y va a depender del paciente a paciente el tema de lo que es la cicatrización. Pacientes jóvenes, por ejemplo, que hacemos gingivoplastías en 3 días, 5, están perfectos, ¿no? En un paciente con diabetes por ahí tardamos unos 15, 20 días, un poco más. Doctor, y si queremos realizarle, por ejemplo, lo que son carillas, resinas, un implante, ¿no es complicado? ¿Le duran igual al mismo tiempo o menos? En pacientes que tienen diabetes no está contraindicado realizar implantes dentales siempre y cuando el paciente esté controlado, ¿no? Y debería de durarle el mismo tiempo. Sin embargo, son pacientes que necesitan, como dijimos, controles y chequeos más a menudo. En vez de 6 meses, como un paciente que no tiene diabetes, cada 3 meses, ¿no? Para ver que no tengamos inflamación, en el caso de que nos hagamos algún carillas o diseño de sonrisa, que no tengamos ningún desborde que vaya a ocasionar una inflamación de la encía. Y en el tema de un implante, por ejemplo, que es más complicado porque ya es, no sé... ¿A nivel óseo? Sí, en el tema del hueso. No, en realidad, por ejemplo, hay pacientes que a veces no podemos con el tratamiento de conducto simplemente disminuir el tema de lo que es la infección, lo tratamos, lo intentamos y no funciona. Entonces ahí ya pasamos al paciente a recomendarle un implante dental. ¿Y cuáles son las recomendaciones para estos pacientes que tienen el tema de la diabetes, por ejemplo? Antes de acudir o llegar a estas situaciones, ¿qué recomendamos como odontólogo, como profesional? Bueno, es importante que los pacientes que van a ir al odontólogo estén con la glicemia controlada, primero que nada el azúcar controlado, y bueno, y le avisemos siempre a nuestro odontólogo que tenemos diabetes, ¿no? ¿Para qué? Para que él ya vea qué tipo de tratamiento va a realizar, antibioterapia, qué tipo de anestesia. Entonces todo esto es importante que se lo informemos a nuestro odontólogo y como dijimos siempre, estas infecciones, cuando un paciente tiene una infección bucal y además tiene diabetes, va a ser mucho más complejo de tratar, ¿no? No es recomendable ir si estás en esas condiciones al dentista.
En realidad, primero debemos de ir a nuestro diabetólogo, controlar la diabetes, el nivel de glucosa en sangre, y posteriormente a ello visitar a nuestro odontólogo para que ella vea si nos hace, en caso que tengamos absceso, si es necesario hacer algún tipo de apertura, para que haya drenaje de esta infección, y también qué antibióticos previos nos tienen que dar antes de realizar cualquier procedimiento en este tipo de pacientes. Oye, interesante y muy Sí. buena la recomendación que hace, doctora, porque muchos desconocíamos de pronto que podemos tener un familiar y que está en esta situación y el paciente pues simplemente se calla, ¿no? Con tal de sanar un poquito del tema de estético o el dolor que pueda tener. ¿Cómo estamos actualmente en Odontorrelax? ¿La atención totalmente normal? Ya está totalmente normal la atención. Era hora, doctor, era hora, ¿no? Estamos atendiendo en la mañana, en la tarde, así que ya los pacientes se van regularizando también. Ya uno puede llamar y hacer su cita y empezar a programar con total Sin normalidad. problema, con total normalidad ya estamos. ¿La auxiliar atendiendo está a los yendo a pacientes. trabajar ya también? Así es, ya estamos con nuestra auxiliar también, Bien. ya terminaron nuestras vacaciones. Bien, doctora Malera. ¿Dónde nos encontramos? Redes sociales y líneas telefónicas para cualquier consulta. Claro que sí, estamos ubicados en la avenida Paraguay, calle Los Socorís, número 2424, y cualquier duda o consulta al 77374434. Doctorita, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Oiga, ¿qué hace usted cuando tiene programada una cita y el paciente no llega o le desconfirma? No, generalmente los pacientes a veces nos avisan a tiempo y ya le podemos dar la cita para otro paciente, ¿no? Eso es importante. ¿Y cuando que no nos avisan a avisen. tiempo? Cuando no nos avisan a tiempo, bueno, ya lo agendamos de aquí a un mes. Como castigo. Doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias. A todos ustedes, como siempre les digo que no hay nada mejor que acudir a un excelente profesional, y el tema de la odontología y la sonrisa es importante. Por eso tiene que llegar a Odontorrelax con la doctora Ana Claudia Vargas para que le dé esa atención que usted necesita. Gracias como siempre por estar junto a nosotros. Recuerde que somos En Onda como Vos. Hasta mañana. Una selfie en la que no puesta en posición. Baby, cuando bajo le gusta, le asusta. Sabe que soy su gata en la cama. Voy a castigarte por